Hola Rocío, buenas noches y buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Bienvenidos a las 8:45, hoy día miércoles. Carmen Ortiz, Juan Luis Fonte, estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. La planteamos en torno a una pregunta y esta es, ¿qué consecuencias tendrá para el partido oficial FCN Nación de no llegar a rendir un informe sobre el financiamiento electoral al Tribunal Supremo Electoral? Nos acompañan, hemos invitado hoy a Enaeli López, ella es magistrada suplente del Tribunal Supremo Electoral, y María Alejandra Morales, quien es analista política. Gracias a ambas por acompañarnos, bienvenidas a las 8:45. Carmen, arranca esta conversación. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, con la magistrada, para que nos ponga un poco en antecedentes, los partidos políticos, de acuerdo al reglamento de la ley electoral y de partidos políticos, tienen la obligación de presentar informes anuales e informes de campaña. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? ¿Cuál es la omisión que finalmente ha llegado ya a conocimiento del Ministerio Público? Bueno, buenas noches y gracias por la oportunidad. Creo que sí es importante que el pueblo sepa cómo estamos y qué fue lo que pasó. El artículo 21, inciso G de la ley electoral y de partidos políticos dice que cuando en el momento de la fiscalización el partido político no haya brindado toda la información requerida, puede llegarse desde la sanción mínima, que es una amonestación, hasta la sanción máxima, que es la cancelación del partido. Lamentablemente, el partido político del que estamos hablando, que además coincide con ser el partido de gobierno, no atendió los requerimientos del tribunal. La auditoría electoral va revisando uno por uno y vimos los resultados de 2 de las revisiones y las demás revisiones pues se fueron bien. Pero en esta revisión, a mediados de la revisión se encuentran algunas discrepancias. Entonces se les notifica diciéndoles que por favor aclaren porque no hay congruencia entre una suma y la otra suma. Ellos no responden a esa solicitud. Se les vuelve a hacer como lo normal y no la hacen, entonces el tribunal se ve obligado a enviar a poner la denuncia. ¿A ellos ya se les había dado, ya se les había pagado la deuda política o todavía no? Claro, la deuda política sí se tuvo que pagar, la parte que corresponde al primer año. Digamos, la deuda política se paga en 4 años, en los 4 años de gobierno. Se divide dentro de 4 el monto que le corresponde a cada partido. Cuando no había presentado los informes, ¿les pagó la deuda política? Es que los informes sí los presentó. Ya. Lo que no se había detectado por auditoría antes de entregarle esa parte fueran esas irregularidades. Exacto, porque pues la auditoría dura cierto tiempo y va haciendo sus requerimientos conforme va avanzando. ¿En qué consiste la denuncia que se ha planteado? Básicamente en que no atendieron los requerimientos que el tribunal les hizo respecto a sus informes, y era básicamente nombres de financistas. Muy bien, María Alejandra Morales, ¿qué consecuencias tiene para el partido oficial que en este momento, rumbo a cumplir el primer año de su gestión, se encuentre en cuestionamiento la transparencia de su financiamiento electoral? Yo creo que este problema viene a sumarse a una serie de dificultades que el partido oficial ha tenido que enfrentar durante este año. Va a sumarse también al desgaste que hemos observado del oficialismo, sobre todo porque se vendieron con un eslogan que prácticamente aludía en un momento de crisis a una demanda ciudadana muy concreta, que era el combate a la corrupción. Ellos se venden con el eslogan de ni corrupto ni ladrón, pero los resultados nos vienen a mostrar un escenario sumamente distinto. Es decir, el que el tribunal no tenga la capacidad, por faltas del partido, de fiscalizar, de rendir esas cuentas sobre el financiamiento que obtuvieron durante el tiempo de campaña, especialmente en la segunda vuelta, digamos, que es el momento en que FCN Nación da ese salto hacia el gobierno, a un salto bastante inesperado. Sí viene a desgastar muchísimo la figura del partido, a pesar de que en este momento el presidente de la República ya no es parte del mismo, desgasta al gobierno también, porque esa fue la plataforma que lo llevó a ocupar el puesto que tiene el día de hoy. Pero además es que el presidente de la República era secretario general del partido al momento en que se produce la campaña. Y hay una justificación bastante vaga, sobre todo por parte del vicepresidente, de decir: el presidente de la República ha solicitado ya al partido, que en este momento en realidad el presidente ya no es integrante del mismo, sin embargo le solicita
que por Marcando favor distancia. rinda cuentas al Tribunal Supremo Electoral, pero eso no es cierto. O sea, el presidente puede no ser parte del partido en este momento, pero ese partido político lo llevó al poder y ese mismo partido puede político desvincularse de él. no puede desvincularse, sobre todo porque los tiempos hablan específicamente de un momento en el que el presidente era parte activa del partido político FCN Nación. Ahora, tomando eso en consideración, ahora ya es presidente de la República. Correcto. Entiendo que la máxima sanción en este caso, como lo ha dicho la magistrada, es la cancelación del partido político, pero no hay ningún tipo de otra responsabilidad, otro tipo de sanción, de amonestación que sea más de índole individual y no solamente institucional. Bueno, esa es una parte interesante, porque todos ya tenemos en el psique de que sí existe, pero existe por las reformas electorales. O sea, ahora con las reformas electorales sí están obligados los secretarios de los partidos políticos, tanto los departamentales como el nacional, vinculados personalmente, o sea, ellos se convirtieron en cuentadantes. Pero eso es ahora. Y como la ley no es correcto. retroactiva, entonces aquí en este caso no sucedería nada a nivel individual, solamente institucional. Así es. No tiene ese efecto para él, sino simplemente al partido, ¿verdad? Anaeli, el presidente de la República y el vicepresidente fueron recordados porque fueron captados en una fotografía de la época de campaña descendiendo de un helicóptero que ahora ha sido inmovilizado por ser propiedad del exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi, quien ya saben ustedes se encuentra en predicamento por la investigación del Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad. Hoy en especial se encuentra en predicamento por las declaraciones de la firma Odebrecht en Nueva York y en Suiza. Pero en concreto, ¿hay alguna evidencia entre las cuentas que ha presentado el partido FCN de que hubiera sido alquilado ese helicóptero o cabe la sospecha de que hubiera sido entregado como un préstamo? Una aportación. No hay. No hay evidencia de que se pagara alquiler por esa hora de helicóptero. Exacto. Eso sí sabemos que no hubo porque también se cuestionó al tribunal en su momento, ¿verdad? Y el tribunal pidió parte de lo que el tribunal está pidiendo es precisamente. Ahí está la imagen del helicóptero que en realidad fue oportuno haber hecho aquella foto. En ese momento no se sabía de quién era el helicóptero y una vez que queda inmovilizado por las autoridades judiciales, entonces se sabe exactamente que era de Alejandro Sinibaldi y que resulta que pues llevaba en diferentes viajes al presidente y al ahora vicepresidente. Pues esas son las cosas que ahora tienen que aclarar, ¿verdad? Porque precisamente, dígame de quién vino esto, quién le dio esto, por qué o por qué le dieron esto, porque no son permitidas las donaciones anónimas, ¿verdad? Claro. O compruébeme que esto se dio. Dice el señor presidente hoy, lo que pasa es que no hemos encontrado las facturas porque no está la contadora. O sea, la contadora renunció y no está. Entonces yo no creo que la contadora se haya llevado a la contabilidad, porque la contabilidad pertenece al partido, no a la contadora. Eso es justamente una pregunta para la licenciada Morales. ¿Cómo interpretar esta situación en la cual se desconoce absolutamente el paradero de la contadora? ¿Qué lectura le damos? Yo creo que la lectura es bastante sencilla. La licenciada Anaeli lo expresaba muy bien. La contabilidad de un partido político no depende del contador, es decir, el contador ostenta un cargo en el cual ha sido contratado específicamente para cumplir con una función y esa función la debe cumplir en atención a las peticiones del partido. Pero un partido político, si creemos en una democracia seria, si creemos en partidos institucionalizados, no puede delegar la responsabilidad absoluta de manejar la información sobre los donantes y quienes han financiado al partido político sobre una persona, cuando en realidad la responsabilidad es del partido político. Y estos datos, y la ley es clara, digamos, cuando dice que toda esta información debería llevarse como lo establece la ley y deberían de rendirse cuentas como la ley lo establece. El comité ejecutivo tendría la obligación de haber dado seguimiento y en este caso, si de veras fuera un partido político, inclusive las mismas bases deberían de estar exigiendo en su momento que se cumpliera con la rendición de cuentas. Creo que esto viene a sumarse también a una mala estrategia de comunicación que ha manejado durante todo el año el gobierno y que lo podemos observar también en el partido FCN Nación. Me parece muy irresponsable comunicar que todo este caos pudiera deberse a que la contadora
renunció, se ausentó, cuando en realidad estamos hablando de una responsabilidad de país, una responsabilidad democrática que está claramente establecida en la ley y a la cual deberían de responder las autoridades del partido con la seriedad debida. María Alejandra nos decía al principio que este hecho viene a sumarse a una serie de acontecimientos que han afectado la imagen del presidente. Yo voy a recordar el caso de las facturas que su hijo claro, y el hermano terminaron proveyéndole a un proveedor que finalmente contrató con el registro de la propiedad. Todo esto suma para desgaste del presidente. Por supuesto, sobre todo porque recordemos, este año se presenta un caso como lo fue cooptación del Estado, en donde muchos de los implicados están señalados por financiamiento electoral ilícito. Y venimos a sumarle a un gobierno desgastado un caso que yo no digo que precisamente todo este tema de que se perdió la información y no se ha podido rendir cuentas al Tribunal Supremo Electoral tenga que ver con financiamiento electoral ilícito, pero es una de las probabilidades si el gobierno no demuestra lo contrario, si el partido no demuestra lo contrario. Entonces, ¿de qué forma yo puedo asumir el riesgo político de exponer a mi partido, porque sigue siendo el partido que me llevó al poder, de esa forma por una cuestión tan básica como haber llevado en orden las cosas que el tribunal me solicitó desde un principio y sobre todo porque lo que me solicitan en este momento habla de la segunda vuelta electoral y es una segunda vuelta electoral en un proceso electoral sumamente dañado por una crisis en la cual quedó evidenciado que el Estado estaba cooptado y en gran medida estaba cooptado por las personas que invierten en el Estado para obtener beneficios aún mayores. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco. Por supuesto, nos interesa conversar con la magistrada López sobre qué está ocurriendo adentro del Tribunal Supremo Electoral. ¿Sienten ellos tensión, presión por el hecho de cuestionar al partido oficial, al partido que está haciendo gobierno? Usted también puede enviarnos sus preguntas y sus comentarios por medio de redes sociales. Ya venimos. Estamos de vuelta en a las 8:45. Rocío Lazo nos cuenta qué dicen nuestros televidentes, qué preguntan sobre este tema. ¿Le afecta o no le afecta verdaderamente al FCN Nación, el partido oficial, estos requerimientos que le ha hecho el Tribunal Supremo Electoral y que por no ser respondidos han conducido ya a una denuncia ante el Ministerio Público? Muchas gracias, Juan Luis. Veamos qué es lo que opinan nuestros televidentes a través del Twitter. OEG nos dice, mentiras en torno a gastos de segunda vuelta. El partido oficial no envió al Tribunal Supremo Electoral el listado de los financistas. Susana de Valdés, ¿por qué esperan hasta ahorita? Interesante sería lograr partidos transparentes en 2019. Lo único que muestra es la infección fuerte de corrupción a muchos partidos políticos. No buscan servir, solo dinero, es la opinión de Julio de León. Y por último, la opinión de Patti. También tenemos la de Maripaz. Entonces, que lo sancione si no acató. Este gobierno está 1000 veces peor que la vieja política. Se vendieron de una forma y resultó peor que otros. Hipócritas. Son estos los comentarios que tenemos para ustedes, Juan Luis y Carmen. Muchas gracias, Rocío. Y quiero volver sobre otro tema con la magistrada y tiene que ver con que ya el Tribunal Supremo Electoral prácticamente ha entregado el caso al Ministerio Público. Y aunque hoy Edgar Ovalle anunciaba que se iba a contratar a un nuevo grupo de contadores para que pusieran en orden la documentación que pudiesen encontrar, ahora será con ellos, con quienes ellos tengan que vérselas, claro. En este caso rendir cuentas y demás y dilucidar su situación. Desafortunadamente sí. Es decir, si ellos hubieran puesto atención al tribunal, contestado los requerimientos o pedido un plazo extraordinario porque no lo encontraban o el famoso tema de la contadora, estoy segura que el tribunal lo hubiera dado, porque el tribunal no tiene la menor intención de hacer daño, sino de hacer transparente toda la operación. Y lo que se necesitaba era saber de dónde vino este dinero para ver si usted no cometió ninguno de los... ¿Y cómo interpretar ese descuido por parte del partido político de haber dejado que la situación llegara a este punto? Volvemos, creo, a la inexperiencia del partido, ¿verdad? O sea, la inexperiencia de ellos como políticos. Magistrada, ¿es eso o puede ser un poco esa cultura de arrogancia de quien llega al poder y cree que se vuelve, digamos, incuestionable o que los... Intocable por parte de los poderes establecidos? Yo supongo que haber conducido este tipo de cuestionamiento
en el primer año del Partido Patriota, en el primer año de gobierno de la Unidad Nacional de la Esperanza, debe haber sido muy difícil para el Tribunal Supremo Electoral. Pero en las circunstancias en que se vive ahora, el tribunal no encuentra razones para no cuestionar incluso al partido oficial. Correcto. De hecho, recuerden que de las primeras acciones del tribunal también castigaron al partido oficial de turno, ¿verdad? Que era el PP. Entonces, ahora nos ha tocado ir viendo transparentemente, porque también hay una gran intervención de la sociedad civil queriendo fiscalizar nuestras actitudes, y la verdad que no se cuantifica o no se toma en cuenta si es el partido oficial o si es otro partido, o si es el partido más pequeño. No es importante. Lo importante es la objetividad del cumplimiento de la ley de todos los partidos. Ahora, estamos ante dos escenarios, licenciada Morales. Uno en el cual efectivamente FCN pueda esclarecer todas las dudas y pues salga bien de esta situación y el partido no sea cancelado. Correcto. Y está la otra situación en la cual efectivamente estas irregularidades han sido comprobadas. El partido se cancela, pero finalmente los funcionarios ya están en el gobierno. Es decir, el daño ya se hizo y no sabemos realmente qué intereses representan. ¿Qué nos puede decir sobre esto, sobre el impacto que esto tiene sobre la vida política del país? Creo que si analizamos el segundo escenario, si la sanción con base en lo que determine el tribunal que está conociendo en este momento el caso y posteriormente se ha enviado al Tribunal Supremo Electoral para que se pueda otorgar una resolución con base en los resultados que sean entregados, y si la decisión fuera cancelar al partido político, creo que este es un desgaste que este gobierno no está preparado para recibir, sobre todo porque los problemas que ha tenido que enfrentar durante 2016, que probablemente el impacto más grande que hemos podido observar fue la implicación del hermano del presidente y de su hijo en uno de los casos de corrupción presentados durante este año, pero más allá de eso, los problemas, digamos, que se habían movido en comparación con el Partido Patriota dentro del rango de lo normal, de los errores que un gobierno puede cometer, que no debería de cometer, pero que es todo este proceso de aprendizaje de un primer año de gobierno. Que esto pudiera llegar a pasar por una irresponsabilidad, que es lo que a mí me parece que está ocurriendo con el partido FCN Nación, sería trágico para el gobierno, a pesar de que el presidente trate de desligarse de la agrupación política que lo llevó al poder. Pero déjenme que les cuestione, es que, a ver, me están hablando de una irresponsabilidad, pero de fondo, la fiscalización de los fondos, del dinero que se usa para la campaña electoral, tiene que ver con dos riesgos reales. Uno, que quienes llegan al poder lleguen condicionados o con deudas establecidas hacia financistas de campaña que luego buscan un beneficio específico de parte del Estado. Eso por un lado. Pero por el otro lado también el enriquecimiento ilícito a partir de esas donaciones no declaradas de campaña. Muchos políticos guatemaltecos llegan al poder ya con fortunas establecidas por haber corrido una o dos campañas antes de ganar la propia y acumular un capital en base a las donaciones que han recibido, que por supuesto les dejen deuda con los donantes. Se puede hasta volver una forma de vida, lanzarse cada 4 años como candidato, ¿verdad? De hecho, pero entonces, los partidos políticos se han convertido en un vehículo para generar riqueza. Pero el acceso al Estado es una oportunidad de enriquecimiento. El riesgo mayor para el presidente y para su partido no es solo el desprestigio que les acarrea su falta de transparencia, sino la posibilidad de que termine identificándose que acumularon dinero durante el proceso electoral, que no declararon o que quedaron en deuda con, por ejemplo, un sector como el de Alejandro Sinibaldi, que por cierto, su partido, el MR, ahora está haciendo alianza con el gobierno, con la bancada oficial en el Congreso. ¿No es eso mucho más trascendente, María Alejandra? Si se llegaran a detectar anomalías, una vez presentados los informes acerca del financiamiento que se han solicitado, esto podría acarrear en algún momento, digamos, estas anomalías podrían representar la imputación de una serie de delitos entre los cuales podrían incluirse financiamiento electoral ilícito, digamos. O asociación ilícita. Por supuesto, en el escenario más trágico esto podría ocurrir, es una realidad. El hecho de que el partido FCN Nación en este momento de alguna forma esté tratando, no esté rindiendo cuentas adecuadamente, nos puede llevar a pensar, número uno, que son muy desorganizados y fueron muy irresponsables en el manejo del financiamiento, o número dos, que están tratando de esconder información. Y esa es una posibilidad que existe. Y si se llegan a detectar esas anomalías, definitivamente el presidente va a tener que enfrentar
por cualquier motivo algún cargo porque ese dinero lo recibió él directamente como secretario del partido. Ahora yo quiero volver con la magistrada sobre una pregunta inicial que yo hacía. Usted me decía que ya se les había pagado parte de la deuda política. En algunos otros países la deuda política se cancela sí y solo sí hasta que las cuentas han sido recibidas a entera satisfacción del Tribunal Supremo, en este caso de la autoridad electoral. ¿Por qué no sucede lo mismo en Guatemala? No haber esperado hasta hacer un cotejo de las cuentas y decir, bueno, ahora sí estamos seguros de que esto es transparente y vamos a pagar esta primera parte. Precisamente porque la ley manda que sea en julio, ¿verdad? Entonces no dice no establece otro requisito. No establece relación entre el momento en que fueron aprobadas las cuentas y el momento en que se paga. El momento que se paga es julio. Entonces se paga en ese mes independientemente de en qué proceso vaya el proceso de auditoría. Pero sí es algo que podamos es algo que podemos para la próxima generación de reformas. Así es, porque no está vinculado, ¿verdad? No está vinculado, porque la detección del delito, si así se quiere, o Anomalías. Sí, las anomalías que pudieron, no está condicionado hasta que se encuentra, se cancela, y vio que el proceso de cancelación también es larguísimo, ¿verdad? O sea, no el proceso de cancelación de líder, por ejemplo, no empezó este año, ¿verdad? Sino empezó antes, pero se ha hecho eterno. Se ha hecho eterno. Magistrada López, licenciada Morales, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Hacemos una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.